Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dejado a muchísimos de ustedes, y a mí también, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha causado auténtica locura en el mundo de la televisión, más concretamente en las redes sociales, la sorprendente reacción de Francesca Chillemi que ha dejado a Demet Özdemir en shock. Y atención porque esto se pone aún más interesante, ya que al parecer, a pesar de todo, la frase clave que resuena es, jamás renunciaré a Khan. ¿Suena intrigante? Pues quédense conmigo porque vamos a explorar todos los detalles de esta historia que está dando mucho de qué hablar. Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Como saben, la serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador, marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, conquistando corazones alrededor del globo. Su éxito no fue solo un fenómeno pasajero, se convirtió en un referente, en un hito que demostró el poder de las producciones turcas para cautivar a audiencias internacionales. La trama, llena de enredos románticos, momentos cómicos y un drama que te mantenía al borde del asiento, conectó de manera visceral con millones de espectadores. Y en el centro de todo este fenómeno, por supuesto, estaban ellos, Demet Özdemir como Sanemait y Can Yaman como Candivit. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y hacía que miles de fans soñaran con que esa magia continuara en la vida real. No era solo actuación, era una conexión que parecía trascender el guión, una complicidad que alimentaba la fantasía de los seguidores. Y de hecho durante un tiempo lo hizo. Vimos a Demet y Can Yaman juntos compartiendo momentos, confirmando esa relación que tantos esperaban. Fueron imágenes que encendieron las redes sociales, momentos que se volvieron virales, alimentando aún más la llama de la esperanza de los fans. Fue un torbellino de emociones para los seguidores, una especie de cuento de hadas hecho realidad, donde la ficción parecía fusionarse perfectamente con la realidad. Pero como en todas las buenas historias, hay giros inesperados. Y aquí es donde entra en escena Francesca Chillemi. Para quienes no la conozcan, Francesca es una actriz italiana, con una carrera muy exitosa en su país, conocida por su belleza y talento. Su trayectoria en la actuación, especialmente en Italia, la ha posicionado como una figura reconocida y admirada. La noticia saltó hace un tiempo. Can Yaman, nuestro querido Candivit, estaba manteniendo una relación con Francesca Chillemi. Y como era de esperar, esta noticia no fue recibida con los brazos abiertos por todos los fans de Erkencikus. De hecho, generó una división importante, un cisma en el corazón del fandom. Muchos seguidores, aferrados a la idea de Sanem y Can juntos, a esa pareja que idealizaron y que esperaban ver triunfar fuera de la pantalla, veían a Francesca como una especie de intruso en ese universo que tanto amaban, una interrupción en su fantasía. Las redes sociales se encendieron, los comentarios se multiplicaron, y el debate estaba servido. Las plataformas se convirtieron en escenarios de discusiones acaloradas, de defensa a ultranza de sus parejas favoritas y de críticas hacia la nueva relación de Can. Y es precisamente en este contexto de fervor de los fans, de idealización de la pareja Sanem-Can, donde la acción de Francesca Chillemi cobra una relevancia especial. Hablamos de locura porque en el mundo del fandom, a veces las emociones se desbordan y la línea entre la ficción y la realidad se difumina de manera muy intensa. Los seguidores invierten tanto tiempo y energía emocional en las historias y sus protagonistas que llegan a sentir una conexión personal profunda. Y es ahí donde las reacciones de las personas que forman parte de ese universo, como en este caso, pueden tener un impacto considerable, tanto en la opinión pública como, supuestamente, en los propios involucrados. La intensidad con la que se vive la ficción, cuando se traslada a la vida real, puede generar situaciones inesperadas y reacciones impredecibles. El shock que se dice que sintió Demet Özdemir, según los rumores y especulaciones que circulan en redes y foros de fans, es algo que debemos analizar con cierta cautela, pero sin ignorar la potencia de lo que se comenta. Es innegable que las redes sociales, especialmente en el ámbito del entretenimiento, son caldo de cultivo para todo tipo de rumores y habladurías. Se habla de que en algún momento Francesca Chillemi hizo alguna declaración o tuvo algún gesto que provocó una profunda sorpresa en Demet. ¿Qué pudo haber sido? Las teorías son muchas y muy variadas, alimentando la imaginación de los seguidores.
Algunas sugieren que tal vez Francesca hizo comentarios sobre su relación con Can Yaman que resultaron incómodos para Demet, quizás comparaciones directas o indirectas, o afirmaciones que la hicieron sentir de alguna manera vulnerable, atacada o simplemente incómoda ante la exposición pública. Otras hipótesis apuntan a que fue algo relacionado con el trabajo con proyectos futuros que podrían cruzarse, o incluso con la forma en que se gestionaba la imagen pública de Can Yaman y su relación con Francesca, algo que pudo haber afectado a Demet, quizás por alguna cuestión de contrato, de imagen pública o de oportunidades profesionales. La especulación es tan amplia como la imaginación de los fans. Lo cierto es que en el intrincado mundo del espectáculo y las redes sociales, las palabras y los gestos adquieren una dimensión amplificada. Un comentario casual puede convertirse en un titular, un gesto fugaz puede ser analizado hasta el mínimo detalle. Y cuando se trata de parejas que han generado un fenómeno fan tan masivo como Demet y Can, cualquier detalle se convierte en noticia, en objeto de debate y análisis. El shock de Demet podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser una sorpresa ante una actitud inesperada de Francesca, algo que ella misma no preveía o que iba en contra de lo que esperaba. O quizás fue algo que ella misma escuchó o leyó de terceros, y que la tomó desprevenida. En el fondo es una manifestación de cómo la vida personal de los actores puede verse escrutada y comentada por un público que se siente muy involucrado en sus historias, hasta el punto de sentirse parte de sus vidas y esperar ciertas conductas o reacciones. Pero aquí viene la parte más intrigante y la que nos lleva a la frase que encabeza nuestro vídeo: jamás renunciaré a Can. Esta es la frase que, según se rumorea y se comenta en muchos círculos de fans y en diversas publicaciones de entretenimiento, habría pronunciado Francesca Chillemi. Y si esto es cierto, las implicaciones son enormes, abriendo un abanico de interpretaciones y consecuencias. Significa que a pesar de la presión mediática, de las críticas de ciertos sectores del fandom, del posible shock que pudo haber causado en Demet, ella está firmemente decidida a continuar su relación con Can Yaman. No es una declaración efímera, sino una postura firme y declarada. Pensemos en lo que implica esa frase: jamás renunciaré a Can. No es un simple me gusta Can, o estoy saliendo con Can. Es una declaración de principios, de firmeza, de compromiso. Es como decir, este es mi camino, y no voy a desviarme sin importar las circunstancias o las opiniones externas. Esto puede interpretarse como un acto de valentía por parte de Francesca, mostrando su determinación ante la adversidad, las críticas o la opinión pública que no la favorece. Está defendiendo su elección, su relación, su derecho a ser feliz. También puede ser vista por algunos como una provocación, especialmente por aquellos que aún guardan la esperanza de una reconciliación entre Demet y Can Yaman, o que simplemente no aceptan su nueva relación. Para ellos, esta declaración podría ser vista como un desafío directo a esa esperanza o a su propia narrativa. La frase jamás renunciaré a Can resuena con una fuerza particular porque choca directamente con la narrativa que muchos fans han construido alrededor de Demet y Can. Para ellos, la historia de Sanem y Can es una historia de amor épica que debería haber continuado en la vida real, un romance de cuento de hadas que el público deseaba ver prolongado más allá de la pantalla. Cuando esa narrativa se ve desafiada por una declaración tan contundente y decidida de la nueva pareja de Can, el impacto es innegable. Es como si se rompiera una burbuja de fantasía, obligando a los fans a confrontar la realidad, una realidad que no siempre se alinea con sus deseos. ¿Qué significa esto para el futuro? Pues es difícil decirlo con certeza. El mundo del espectáculo es volátil y las relaciones, tanto públicas como privadas, pueden ser complejas y estar sujetas a innumerables variables. Lo que sí podemos afirmar es que la figura de Francesca Chillemi, y su supuesta declaración, se han convertido en un punto focal de atención y debate, generando un torbellino de comentarios y análisis. La locura a la que hacemos referencia no es solo la del fandom, esa pasión desbordada que mueve montañas de comentarios en Internet, sino también la de las reacciones que se generan ante estas situaciones. Es la locura de cómo la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo, y cómo los fans, con su participación activa, influyen en la percepción y en el desarrollo de estas historias. Es importante recordar que en muchos de estos casos, estamos hablando de información que proviene de rumores, de filtraciones, de interpretaciones de terceros. No siempre tenemos acceso a la verdad absoluta y objetiva de lo que sucedió o se dijo. Sin embargo, la potencia de estas historias radica en la emoción que generan, en la forma en que nos conectan con los personajes y con los actores que les dan vida.
Y en este caso, la historia de Francesca Chillemi de Met Özdemir, y la supuesta declaración de Francesca, ha creado un torbellino de especulaciones y sentimientos, demostrando una vez más el poder del fandom y la influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades. Podríamos imaginar la escena, tratando de ponernos en el lugar de los involucrados. Demet, quizás en un momento de tranquilidad, relajada, ajena a las últimas tendencias de los rumores, se entera de esta declaración de Francesca. ¿Cuál sería su reacción genuina? ¿Sería solo un shock momentáneo, una sorpresa fugaz ante una noticia inesperada, o algo más profundo, una molestia, una incomodidad, una sensación de que algo que ella consideraba parte de su pasado vuelve a afectarla? Es un ejercicio interesante de empatía y especulación. Para muchos fans, Demet representa la inocencia, la pureza de Sanem, la protagonista que se enamoró perdidamente de Can. Verla supuestamente en shock por algo que sucede en la vida de Can, la persona con la que la idealizaron, genera una respuesta emocional muy fuerte en ellos, una especie de defensa instintiva hacia su ídolo. Por otro lado, Francesca Chillemi, al hacer esa declaración, se posiciona como una figura fuerte y decidida. Está defendiendo su relación, su derecho a estar con Can Yaman, y no parece dispuesta a retroceder ante la presión o la opinión pública. Y esto en sí mismo es una historia. Es la historia de una mujer que, ante la presión y las opiniones adversas, decide seguir adelante con sus convicciones y con la persona que ha elegido. Su postura podría ser vista como un acto de empoderamiento, o como una estrategia mediática, dependiendo de la perspectiva de quien la observe. La frase «jamás renunciaré a Can» puede ser interpretada de muchas maneras, y cada interpretación está teñida por la visión y las expectativas del observador. Para los fans de la pareja de Met Can, puede ser dolorosa, un recordatorio de que esa posibilidad de un reencuentro romántico entre ellos se desvanece cada vez más, o quizás nunca existió realmente fuera de la ficción. Para los que apoyan a Can y Francesca, puede ser un signo de fortaleza, de amor verdadero, de una relación sólida que no se deja amedrentar por los comentarios externos. Y para los observadores imparciales, es simplemente un episodio más en la compleja vida de las celebridades, que nos sirve para reflexionar sobre la línea que separa la vida pública de la privada, y la influencia que los fans, a través de sus comentarios y su seguimiento, tienen en este delicado equilibrio. Hemos visto cómo la serie Erkencikus creó un fenómeno fan sin precedentes, y cómo ese fenómeno se extendió más allá de la pantalla, impactando en la vida real de sus protagonistas. La relación de Demet y Can Yaman capturó la imaginación de millones, y su posterior separación, sumada a la nueva relación de Can con Francesca Chillemi, ha generado un debate apasionado y constante. La supuesta declaración de Francesca, «jamás renunciaré a Can», ha añadido más leña al fuego, dejando a muchos, incluida Demet, aparentemente en shock, según los ecos que resuenan en el universo digital. Es fascinante observar cómo las historias de amor de la ficción pueden tener ecos tan potentes en la realidad, y cómo la conexión emocional de los fans puede influir en la percepción de estos eventos, en la forma en que se interpretan y en la narrativa que se construye alrededor de ellos. Lo que sí está claro es que este triángulo amoroso, o triángulo de percepciones, en el ojo del huracán de las redes sociales, sigue generando muchísima expectación y conversación, manteniendo a los fans al borde de sus asientos, esperando el próximo capítulo de esta historia que se escribe en tiempo real. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema que nos ha dado tanto de qué hablar y nos ha mantenido en vilo. Espero que hayan disfrutado desgranando esta intrigante historia conmigo, explorando las diferentes aristas y especulaciones que la rodean. Ha sido un viaje lleno de emociones y especulaciones, ¿verdad? Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la declaración de Francesca es un acto de valentía y determinación, o quizás una provocación innecesaria? ¿Cómo imaginan que fue realmente el shock de Demet, si es que hubo alguno? ¿O creen que todo es parte de una estrategia mediática? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Me encanta debatir con ustedes y escuchar sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, y han disfrutado de este análisis profundo, no olviden darle un gran me gusta, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de la serie o de los actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad para seguir explorando juntos todos estos temas que nos apasionan, desde la televisión hasta la cultura pop y más allá.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy, su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, análisis y, quién sabe, quizás nuevas revelaciones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.